Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa. Buenos días, Señor. Damos la bienvenida a este tiempo de meditación, a este tiempo donde comenzamos nuestros días introduciéndonos en la palabra de Dios, meditando en sus mandamientos y por supuesto recibiendo de parte de nuestro Dios la sabiduría, recibiendo palabras que nos levantan, que nos fortalecen, que nos guían a través del camino. Recuerde que el Salmo 119 nos dice que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera a nuestro camino. Así que yo le invito a que dispongan su corazón para escuchar, para meditar y para continuar caminando por la senda que nos marca la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan a través del YouTube, a través del Facebook y a través de toda la plataforma por la que usted esté escuchando. Quiero invitarle, antes de comenzar la meditación del día de hoy, invitarle a que escuche este audio hasta el final, a que lo comparta con otras personas, a que le dé me gusta a este audio y a que se suscriba si no lo ha hecho. Hay muchas personas que me han manifestado que no pueden suscribirse y no pueden hacer comentarios. Eso es porque no han iniciado sesión. Entonces recuerde, antes de suscribirse, cerciórese que ha iniciado sesión con un correo electrónico y así ya no podrá tener ningún tipo de problemas. Vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a iniciar el día de hoy un nuevo estudio, un nuevo libro. Seguimos estudiando la palabra de Dios y vamos a estudiar hoy. Vamos a continuar con los profetas menores, con esta última sección del Antiguo Testamento. Ya terminamos de leer y estudiar el profeta Oseas, que nos dejó una gran enseñanza. Y ahora vamos a introducirnos en otro profeta menor que se llama Joel. Vamos a estudiar hoy el libro del profeta Joel. Ahora, el libro Joel en hebreo es Joel con Y. Y Joel significa Jehová es Dios. ¿Cuál es el contexto de Joel? Recuerde que siempre que vamos a estudiar la palabra, tenemos que mirar un poquito el contexto, quién es el que habla, dónde habló, a quién le habla, en qué tiempo habló, para poder situarnos y para poder entender un poquito por qué está diciendo lo que está diciendo. Pues de Joel no nos da la Biblia mucha información. Es solamente lo que tenemos aquí en la Biblia. No nos dice en qué tiempo, no nos dice en qué, no nos sitúa en ningún punto de la historia. No menciona aquí ningún nombre de ningún rey. O sea que es un poquito incierto. No tenemos datos suficientes para decir en qué tiempo profetizó Joel. Lo único que sabemos es lo que dice en el versículo 1, que es hijo de un hombre llamado Petuel. ¿En qué tiempo profetizó? Bueno, hay muchos que piensan que fue en un tiempo temprano, más o menos por los tiempos del profeta Elías. Hay otros que afirman que fue en un tiempo después del exilio, cuando se construyó el segundo templo. Ya no existía Samaria, ya no existía las provincias del norte, no había un rey. ¿Por qué se dice esto? Porque el libro no hace mención a Samaria, no hace mención a reyes, no hace mención a ningún tipo de gobernante, no hace mención a Babilonia, no hace mención a nada de eso. Entonces, pues eso nos da la pista de que ese libro fue escrito después del exilio. Ahora, el libro al igual que Oseas, nos ilustró a través de un problema familiar que tuvo Oseas. Ya lo leímos en el libro anterior. La ilustración que nos muestra el libro para entenderlo es un terrible desastre natural que hubo en esa época. Un desastre que fue pues devastador, que fue muy grande
y que marcó la vida de muchas personas. Y entonces aquí viene una pregunta. ¿Cómo interpretamos los desastres naturales? ¿Cómo interpretamos este tipo de cosas? Ya para introducirnos en el libro, en este caso, pues fue una plaga de langostas que llegó que llegó a la tierra de Israel. Y pues la langosta es un animalito, la langosta, el chapulín, el grillo, bueno, es un animalito, más o menos son de la misma familia. Es un animalito que es muy voraz, muy devorador. Y cuando llega en bandada, pues estos animalitos acaban con todo, devoran todo lo vegetal que haya o que se atraviese en su camino. Y no solamente lo vegetal, sino pues lo que es madera, papel, piel, todo este tipo de cosas, ellos la devoran a su paso. Entonces, pues es un desastre natural. Ahora, la pregunta es, ¿cómo interpretamos este tipo de cosas? Yo creo que entre los que estamos aquí escuchando, que yo sé que me escucha gente o personas de toda Latinoamérica, en México, en Estados Unidos, en Colombia y en muchos países, seguramente vendrá a memoria que han vivido algún tipo de desastre natural. Un terremoto, un tornado, una inundación, un deslizamiento de tierras, una avalancha. Bueno, han pasado muchas cosas. Incluso muchos de los que me están escuchando, pues seguramente han vivido de cerca este tipo de eventos, porque una cosa es usted verlo a través de un noticiero o a través del telediario, y otra cosa es verlo con sus ojitos y quizás ser víctima de un evento de esto. Esto es devastador. Esto deja el corazón partido en mil pedacitos, sobre todo cuando usted sabe que en esa tragedia murió familia, murieron familiares, murieron amigos, quizás le pasó a usted, en su mismo entorno familiar. Es una cosa muy devastadora y muy triste. Joel utiliza un desastre natural para introducirnos en un tema que es del que va a comenzar a hablar a partir de aquí, en ya la mayoría de los profetas menores, que es el día del Señor, el día de Jehová. Entonces, a partir de ese desastre, viene la ilustración y viene la enseñanza. Así como Oseas nos habló a través del problema familiar que tuvo, Joel va a utilizar como base una plaga de langostas que hubo, y a partir de esa plaga de langostas pues viene la enseñanza. ¿Cómo interpretar esto? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo interpretar este tipo de situaciones? Eso es lo que nos va a enseñar el libro de Joel, porque eso tiene una enseñanza bien especial. Entonces vamos a leer, dice el capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó, y derribó sus ramas. Quedaron blancas. Estos primeros versículos nos muestran entonces la desolación por una plaga de langostas. Cuando la langosta viene, pues no viene solita, viene con millones de estos animalitos, que eso es como un río, como una avalancha de estos animales que pasan arrasando con todo y van acabando con las cosechas, van acabando con los vegetales, van acabando con todo lo que encuentren a su paso. Entonces el primer versículo nos ubica en quién es Joel, y la única información que nos dice es que es hijo de un hombre llamado Petuel.
no sabemos más, no nos dice más, no nos da más información. Pero luego nos dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Y mire la pregunta que hace al iniciar el libro. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Lo que nos está queriendo decir es, ¿ha habido una tragedia más grande que esta? ¿Ha habido una situación más grande y más grave que esta? ¿Será que ha habido algo más grave de lo que estamos viviendo hoy? Ahora, una cosa que se me olvidaba decirles también, que es importante dentro del contexto, es que Joel es un profeta que profetizó al reino del sur. ¿Por qué se nos dice que profetizó al reino del sur? Porque nos menciona el templo, nos menciona los sacerdotes, nos menciona el culto en el templo. O sea, nos está mencionando que es en Jerusalén y en Judá. No es en el reino del norte, es en el sur que nos está hablando. Y entonces dice, oíd esto, ancianos, escuchen todos los moradores de la tierra, préstenle atención a esta situación, porque estos desastres naturales nos tienen que llevar a nosotros a meditar en muchas cosas. Y yo creo que, como les decía hace un momento, muchos que me están escuchando aquí han vivido algún tipo de este tipo de tragedias y de este tipo de eventos. Es para meditar. Y luego dice, de esto contaréis a vuestros hijos, versículo 3, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. O sea, que esto no se olvide. O sea, que la primera parte del libro nos está introduciendo y nos está diciendo, vamos a prestarle atención a esto, y que esta historia no se quede en el olvido. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones pues nunca conocieron o no conocen eso que sucedió. Y tiene que ser recordado. Tiene que ser recordado por todas las generaciones para que aprendan y que no les vuelva a pasar, que no se vuelva a repetir. Ahora, es imposible uno controlar un desastre natural. Eso es imposible. O sea, usted no puede controlar un terremoto, controlar un tornado. Es imposible hacerlo. Pero lo que sí se puede es la prevención. Porque muchos de los desastres se han vuelto grandes o se han vuelto más contundentes o ha habido más víctimas es por la falta de prevención. Yo les pongo un ejemplo. En la ciudad de Armero, en el año 85, en Colombia, que hubo una avalancha que sepultó todo un pueblo, no hubo una prevención efectiva, no hubo simulacros, no hubo un sistema de alarma, no hubo un sistema de evacuación, no hubo nada de eso. Esta tragedia los cogió a mitad de la noche, literalmente. Eso fue a mitad de la noche, tipo 10 de la noche aproximadamente. Y no tuvieron tiempo, no supieron qué hacer y el pueblo entero quedó sepultado. Y así en muchos casos. Entonces, por eso lo dice aquí. Por favor, escuchen y que escuchen las siguientes generaciones. Y dice el versículo 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Muchos piensan, o muchos estudiosos dicen que son 4 animales diferentes. Bueno, aquí hay varias versiones, varias interpretaciones en cuanto a este punto, porque aquí aparece la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Muchos coinciden o dicen que son 4 animalitos diferentes, iguales de voraces. Otros también piensan que son 4 etapas del animalito de la langosta. Primero es oruga, luego es un saltón, luego un revoltón y luego se convierte ya en su etapa adulta en la langosta. O sea, son 4 etapas de este animal de este bichito tan devastador, pero que igual ha comido, que igual ha llegado a comer y ha llegado a devastar. Dice el versículo 5, despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Entonces aquí empieza a describir
¿Qué fue lo que la langosta devastó? Y aquí nos dice que devastó las viñas. Dice que un pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes, dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y la derribó, sus ramas quedaron blancas. Mire, descortezó la higuera, o sea, se comieron hasta la corteza de los árboles. Las cortezas quedaron blancas, se comieron las hojas, se comieron los frutos. Todo quedó devastado. Ahora, aquí nos está describiendo la plaga, cómo hubo una devastación, cómo quedó en la tierra, la parte vegetal totalmente acabada, totalmente devastada. Entonces usted imagínese el punto. Las cosechas se acabaron, porque estamos hablando de que Jerusalén, o en ese tiempo, en ese contexto, pues la dependencia económica era de la agricultura. Entonces, unos sembraban trigo, otros sembraban cebada, otros dependían de las frutas que vendían, de las higueras, del vino, de las uvas, etcétera, etcétera. Pues todo se acabó. Llegó una plaga y acabó con todo cultivo, incluyendo los pastos de los que se alimentaban las vacas, las ovejas, las cabras. Entonces, imagínese qué caos y qué plaga tan devastadora y tan grande. Ahora, si no hay alimento para las vacas, si no hay fruta que vender, si no hay absolutamente nada de esto, pues entonces todo el mundo a la quiebra. Todo el mundo aguantar hambre. Todo el mundo sin sustento, porque todo tipo de cosecha se perdió. Entonces esto es para sentarse a llorar. Y entonces aquí lo dice. Lo primero que nos dice en el versículo 5 es: despierten, 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 despierten. Es tiempo de despertar. Mire lo que pasó. A partir del verso 7 hasta el versículo 12, entonces llama un duelo. Dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y aquí nos está acabando de describir, nos está diciendo: miren que la tragedia fue muy grave. Miren que la tragedia fue de unas dimensiones tremendamente fuertes. Y esto no es para tomárselo de cualquier manera. Y aquí nos está diciendo: mire, llore, analicen esto. Y aquí lo dice: llora, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Luego nos dice: confundidos labradores, gemid, viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. O sea, la tragedia fue grandísima, grandísima. Y eso es lo que nosotros tenemos que entrar a analizar y a comprender. Cuando este tipo de cosas pasan, no podemos hacer la vista gorda. No podemos quedarnos ahí simplemente así como una noticia más en nuestra vida. Ahora, aquí hay dos opciones. Mire, nosotros, muchas veces el ser humano le pasa esto, y es que llora por lo que es de uno y por lo que a uno le toca. Pero cuando uno ve una tragedia que sucede en el otro lado del mundo, a muchos miles de kilómetros de distancia, pues uno como que no, muchas personas como que no, pues sí, bueno, sí, qué pesar de esos niños que están aguantando hambre, qué pesar de esa gente que está siendo bombardeada en tal lugar y que está siendo devastado por una guerra, y pasa las noticias y se pone a ver otra cosa y sigue su vida igual. Nuestra vida no puede seguir igual ante ese tipo de cosas. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas que Dios nos permite ver, porque Dios nos permite ver,
ese tipo de cosas, es para uno entender que tenemos que tener algún tipo de misericordia. Tenemos que tener algún tipo de misericordia por ese tipo de tragedias. Y como les pasó a ellos, también nos puede pasar a nosotros. También puede que en algún momento, Dios no lo quiera, a usted también le llegue. Y eso es lo que nosotros tenemos que entrar a mirar y analizar. Que nuestro corazón no se endurezca por ese tipo de cosas que vemos a miles de kilómetros de distancia. Ahora recuerde que lastimosamente, aunque esto es una cosa que se las está inventando el enemigo en estos últimos tiempos, estamos viviendo en un mundo globalizado. ¿Qué significa vivir en un mundo globalizado? Que lo que pasa en cualquier parte del planeta nos va a afectar a todos. Por eso, por lo mismo, porque estamos viviendo una globalización en los últimos tiempos. Entonces, si pasa una guerra en Ucrania, si pasa una guerra en el Medio Oriente, donde está el petróleo, entonces, ¿eso en qué va a repercutir? Que las materias primas van a subir de precio, que los combustibles van a subir de precio, los combustibles, porque de allá se abastece combustible para todo el mundo. Entonces, a nosotros también nos toca. A nosotros también nos toca. Entonces miremos que no podemos dejar de lamentar y dejar de considerar este tipo de cosas. Ahora dice el versículo 13, aquí nos hace un llamado al arrepentimiento. Porque de alguna manera el profeta Joel está conectando este tipo de eventos, este evento de la langosta con alguna, digámoslo así, un tipo de castigo que venga de parte de Dios. Y esto es un llamado. Y viene un llamado al arrepentimiento. Entonces dice el versículo 13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Miremos esto. Miremos que lo primero que dice entonces en esta última parte es, ceñíos y lamentad, sacerdotes. Porque es que esto también está tocando en la parte espiritual. Y les voy a explicar aquí una cuestión. Es que de esta tragedia, digámoslo así, nadie se salvó. Y de hecho, recordemos que en el templo vivía, digámoslo así, de las ofrendas que la gente llevaba. Recuerde que hay un mandato en la palabra de Dios donde nos dice que las personas debían llevar ofrendas en determinados tiempos del año de sus cosechas, de lo que Dios les daba. Cada persona debía llevar una ofrenda a la casa de Dios. Entonces, si la persona perdió su cosecha, su cosecha se le perdió, quedó arrasada, quedó arruinada, ¿qué ofrenda iba a llevar a la casa de Dios? O sea que también aquí la casa de Dios, el templo, estaba en problemas. Y de esas ofrendas vivían los sacerdotes. Entonces aquí dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitad de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y aquí está haciendo un llamado especial a los sacerdotes, a los ministros, a los pastores, a los siervos de Dios, a que ante este tipo de tragedias, ellos son los primeros que tienen que estar en oración, delante de Dios, por el pueblo, por las personas, por cada discípulo, por cada grupo.
Somos los sacerdotes los encargados de estar en una permanente oración. Aquí está haciendo un llamado y dice el versículo 14, proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos, a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamen a Dios. Clamen a Dios. Y entonces esto es un llamado a los siervos de Dios. Mire, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de crisis. En todos los niveles. En todos los niveles. Y aquí Dios nos está haciendo un llamado a nosotros. Si usted que me está escuchando es un siervo de Dios, si sirve en una iglesia, si sirve en una congregación, si sirve en la casa de Dios, es tiempo de usted ponerse a clamar a Dios. Porque estamos viviendo unos tiempos de crisis. Estamos viviendo unos tiempos de crisis. Una crisis bastante fuerte. No estoy hablando solamente a nivel financiero. Estamos hablando a nivel familiar. Estamos hablando a nivel de las instituciones del matrimonio. Estamos hablando a nivel moral. Estamos hablando a nivel espiritual. Estamos viviendo un tiempo de crisis bastante fuerte. La langosta es símbolo de una devastación que el enemigo ha mandado. ¿Para qué? Para arrasar con todo. Para acabar con todo, con los frutos, para acabar con las cosechas. Y Dios nos llama ahora, ¿a qué? A ayunar. Dios nos convoca a ayunar como familia, a ayunar como casa de Dios, como iglesia. Dios nos convoca a ayunar. Y es un llamado urgente. Es un llamado urgente. Ahora, el versículo 15, a partir del versículo 15, Joel introduce una idea que va a ser una de las ideas o uno de los conceptos que va a empezar a moverse a lo largo de no solamente del libro de Joel, sino de las demás profecías. El día del Señor. Y entonces dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y entonces empieza diciendo, ay del día, ay del día. Esto es lo que se conoce como un ay. Estén alerta, cuidado, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y aquí entramos a analizar un concepto bien especial. Es el concepto del día del Señor. Este concepto lo tenemos que tener muy claro. Entonces, primero, tenemos que saber algo. Cuando la Biblia nos habla del día del Señor, hay muchas personas que han pensado que el día del Señor es el Shabbat. Y es verdad, el día del Señor es el Shabbat, el día que el Señor instituyó para descansar. Es el día donde los judíos reposan, donde los judíos se dedican al Señor. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, cuando aparece el día del Señor, está hablando del Shabbat. Pero esta palabra que nos está mencionando aquí no está hablando del día del Señor, no está hablando del Shabbat, no está hablando del séptimo día. Está hablando de otro día, ya a nivel escatológico, de un día de juicio, de un día donde Dios va a venir a traer un juicio a las naciones. Y ahí es donde usted puede estudiar varios pasajes. Yo quiero que ahora miremos varios pasajes. Uno de ellos está en Isaías 13:6, que dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Otro pasaje está en Ezequiel, capítulo 30, versículo 3, que dice, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Solamente voy a leer esos dos. Pero entonces, ¿de qué nos está hablando el día de Jehová? El día de Jehová nos habla de un día de asolamiento, de un día de nublado y de castigo,
un día donde Dios va a venir sobre todas las naciones. En Sofonías, que ya más adelante lo vamos a leer también, lo vamos a estudiar, nos va a hablar de un castigo a los gobernantes. Mire, ese día, el día de Dios, el día de Jehová, hace referencia al tiempo de la gran tribulación, al tiempo de la semana, de la última semana que nos menciona Daniel, al tiempo donde va a suceder una gran tribulación y el Señor va a volver y va a establecer su reino milenial. Está haciendo referencia a esto. ¿Y qué nos dice? En todos los versículos nos dice una palabra clave: cercano está el día, cerca está el día, está cerca. Y entonces aquí el Señor nos tiene que llevar a meditar esto. Así como vino una plaga de langostas, así como vino una plaga que vino y lo arrebató todo, lo destruyó todo, lo desoló todo, así mismo va a ser el día del Señor, donde vamos a ver todo un ejército arrasar con todo, acabar con todo, y va a venir de la misma manera. Y dice el verso 16, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias. Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. O sea, una plaga que devastó todo. Pero esa plaga, esa situación, en medio de esa situación, Dios hace un llamado al arrepentimiento. Entonces, Joel utiliza la plaga de langostas para ilustrarnos que así como esa plaga de langostas vino, así también, por muchas razones, puede venir el enemigo. Entonces, cuando usted y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando usted y yo no obedecemos, cuando usted y yo no somos fieles, muchas veces el Señor le abre la puerta a esa plaga de langostas. Ahora, usted puede decirme, pero vamos a ver, pero yo he sido fiel, yo he sido obediente con el Señor, yo he sido fiel con mis diezmos. ¿Por qué me vino esta plaga también? ¿Por qué me viene este tipo de situaciones? Muchas veces es una prueba. Recuerde lo que dice el libro de Job, el libro que ya estudiamos aquí en este mismo estudio, en esta serie de estudios. Job era una persona piadosa, era una persona fiel, era una persona temerosa de Dios, y sin embargo le vino lo que le vino, para enseñarle, para darle una enseñanza al Señor. El enemigo acabó con todo. Entonces, ¿qué interpretamos nosotros de este tipo de cosas? Bueno, muchas veces la langosta o la devastación viene como fruto de un pecado, pero también viene como fruto de una prueba. Es una prueba de parte de Dios. Y Dios siempre probará nuestra fe. Pero ante todo esto, sea como sea la causa, Dios siempre está llamando a que entremos en conexión con Dios, a que cuando estas cosas pasen, entremos en conexión espiritual con el Señor, a preguntarle, Señor, ¿qué quieres que aprendamos? En este caso, la ilustración o la enseñanza que nos está llevando es un llamado al arrepentimiento. Otra vez, una vez más, viene el mismo mensaje. Un llamado al arrepentimiento porque viene el día. Llega el día, cercano está el día del Señor. Cercano está el día del Señor. Y tenemos que llegar a ese día con un corazón limpio, con un corazón arrepentido. Por eso quiero invitarles a que oremos, a que entremos en la presencia del Padre, Padre Santo y Poderoso. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta preciosa oportunidad de venir delante de ti, de venir delante de tu altar.
Gracias, mi Señor, porque hoy nuestros ojos se abren, nuestros oídos se abren para escuchar tu voz, para escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, cada día a mirarte a ti. Ayúdanos cada día, Señor, a ser fieles. Ayúdanos cada día, mi Señor, a estar pendientes de tu palabra, en oración, Señor, en una conexión espiritual contigo. Padre Santo, ayúdanos también a interpretar cuando pasan este tipo de desastres y este tipo de situaciones. Y ayúdanos a que nuestro corazón llegue a tener un verdadero arrepentimiento, mi Señor. Padre Santo, en este día nosotros entramos en tu presencia y como dice tu palabra, nos lamentamos, Señor, porque reconocemos que muchas de estas situaciones que han llegado a nuestras vidas quizá han sido porque nosotros mismos hemos abierto la puerta al pecado, porque quizá nosotros mismos hemos abierto la puerta, Señor, a cosas mundanas en nuestra vida y hemos dejado entrar esa langosta que viene a devastar, Señor, esos insectos que vienen a querer acabar con todo en nuestra vida, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a estar preparados, con un corazón limpio, con un corazón renovado, Señor, para que cuando llegue el día del Señor, nos encuentre fieles, nos encuentre firmes en nuestra fe y en nuestra convicción por ti, Señor. Amado Padre, aquí estamos delante de ti, nos consagramos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que hoy nuestro corazón sea transformado, lleno y saciado de tu presencia, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.